Explicar la paz de Brest-Litovsk. La paz de Brest-Litovsk fue firmada el día 3 de marzo de 1918 por Rusia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano, en la ciudad de Brest-Litovsk, actual ciudad de Bielorrusia, a inicios del siglo XX. Se puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. El país estaba sufriendo mucho económicamente, pasaban hambre, enfermedades, por lo cual, tras muchas protestas y golpes de Estado, el zar se vio obligado a abdicar. Rusia perdería muchos territorios, aunque gracias al tratado pudo consolidar su gobierno, surgido tras la Revolución de Octubre y prepararse para la Guerra Civil Rusa. A principios del siglo XX el Imperio ruso era un imperio atrasado, gobernado por una monarquía absoluta. El zar, que es un gobernador ruso, contaba con el apoyo tanto de la nobleza como de la Iglesia ortodoxa, la cual era propietaria de la mayor parte de las tierras. La base del sistema social era una gran masa de campesinos que vivían en extrema pobreza. La industria, que estaba poco desarrollada, dependía de la inversión extranjera. En estos momentos en Rusia había dos partidos políticos principales, los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques estaban formados por socialistas radicales y los mencheviques eran socialistas moderados. Esto supuso un gran golpe para Rusia, porque quedó privada de una tercera parte de su población y de su tierra cultivable, de más de 3/5 partes de su producción de hierro y de carbón y de la mitad de sus plantas industriales. Consecuencias de la guerra. Tras el tratado se produjeron grandes pérdidas de tierras cultivables tras ceder 1/3 de sus tierras cultivables y un 75% de sus zonas industriales. Por otro lado, uno de los aspectos positivos de esta época es que después de muchos intentos por poner fin a la guerra se consigue la paz, devolviendo así a sus respectivos gobiernos a los prisioneros de guerra capturados y evitando así la invasión de Alemania a la respectiva Rusia. León Trotsky fue un político y revolucionario ruso. Trotsky fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre. Permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la Guerra Civil desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest-Litovsk. Tuvo a su cargo la creación del ejército de los bolcheviques, que consolidó los logros revolucionarios venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los mencheviques durante la Guerra Civil rusa. Alexander Kerensky fue un político socialista y revolucionario ruso. Más tarde, tras la caída de la monarquía zarista, se convirtió en ministro de Justicia. Fue el segundo y último primer ministro del gobierno provisional, que fue instaurado tras la Revolución de Febrero en 1917, donde fue nombrado jefe del gobierno. Hizo fracasar el golpe de Kornilov, un militar ruso, pero no pudo evitar la Revolución de Octubre, en la cual los bolcheviques tomaron el poder. Vladimir Lenin fue un fundador y líder de las repúblicas soviéticas y de la Internacional Comunista. Más tarde se convirtió en el líder del partido bolchevique, que fue el que más defendió el fin de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y el organizador de la Revolución de Octubre en Rusia. Pavel Nikolaevich Milyukov fue uno de los historiadores más importantes de la tradición liberal rusa y el principal exponente del Partido Constitucional Democrático ruso. Durante la Revolución de 1905 fue nombrado presidente del Comité Central del Partido Constitucional Democrático de los Cadetes. Se convirtió en el personaje más representativo de la democracia constitucional rusa y entró a formar parte de la tercera y cuarta Asamblea Legislativa, en la cual fue el líder del llamado bloque progresista.